Excelente día para ustedes aquí en la 104.1, hoy 14 de mayo, aquí aprendiendo Biblia sin religión. Hablaremos de entierro o cremación, qué dice las Escrituras, qué dice el Espíritu Santo en su palabra acerca de esto que a la mayoría de los seres humanos nos preocupa, nos genera inquietudes por nuestros familiares, por nosotros mismos. Disfruten de este programa, aprendan, compártanlo. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de Aprendiendo Biblia sin religión en el canal de YouTube. Y a todo este equipo maravilloso, doctora Vilma, Mauricio, Amán y Albanuri, empezamos. Buen día. Buenos días a todos los oyentes. Como siempre, les recuerdo que compartamos el link de este programa para que muchas personas salgan beneficiadas con lo que analizamos, estudiamos aquí. A lo largo, investigando a lo largo de la humanidad, en los diferentes tiempos, en las diferentes culturas, que hacen con el cuerpo de la persona físicamente muerta. Entonces, ha influido muchas formas, muchas consideraciones a nivel generacional, a nivel histórico, a nivel cultural, desde tiempos antiguos, rastreando uno en los diferentes tiempos y culturas de la humanidad. Ha habido muchas consideraciones que se hace con el cuerpo de la persona fallecida físicamente. Es una cuestión cultural, social, familiar, legal, constitucional, en donde entran una infinidad de factores que determinan en un momento dado la cultura que hace, la sociedad que hace, la familia que hace, pero muchas veces las personas, su inquietud es que ha determinado este Dios en su escritura, que nos dejó por escrito el Espíritu Santo referente a esto. También vamos a leer varios aparte dentro del contexto, pero algo que tenemos que entender, que la escritura o la palabra del Señor en el texto llamado la Biblia nos está narrando esto, lo que las diferentes culturas, lo que diferentes tiempos había determinado el ser humano hacer, y que ha dicho Dios y que ha dejado escrito en su palabra como si fuera una orden o que él determinó qué hacer con el cuerpo de los fallecidos, de las personas humanas. Realmente en muchos tiempos, en muchas culturas, en muchas sociedades como en otros temas, han escogido el nombre de Dios, la Biblia, para determinar y dar unas órdenes tanto religiosas, civiles, de creencia, de emotividad, de dolor, y dicen la palabra, está escrito, Dios determinó esto, hay que hacer esto, si usted cree y usted pertenece a tal religión, tiene que hacer esto, y si usted depende a otra religión, esto, pero que el Estado dice esto, la Constitución dice esto, los médicos dicen eso, la cultura dice eso. Entonces vamos a aclarar esos detalles y aprovechamos, no es que estemos aprovechando la coyuntura y esta situación en que se ha tenido que enfrentar Mauricio, que ya muchos de ustedes saben, la muerte repentina de su padre biológico, y entonces vamos a empezar con todas las averiguaciones y todo lo que le ha implicado en este momento de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha rapidez, ocuparse de estas cosas en un momento que le agradecemos a Mauricio que haya determinado estar en el programa con esta situación. Eso no quiere decir que no esté en dolor y no esté en preocupación. Le ha sido muy doloroso la muerte de su padre, y entonces te escuchamos, Mauricio, a lo que te ha implicado, aparte de lo emocional, del dolor, de la pérdida, lo que te ha implicado en estos momentos, solucionar con el cuerpo de tu padre en estos momentos. Hola, doctora, a todo el equipo, a todos nuestros oyentes, un abrazo. Sí, o sea,
además de lo emocional, que es bastante ese nexo, eso que se rompe, pero que también duele muchísimo, hay unas situaciones que pues todos como ciudadanos dentro de un contexto legal, pues tenemos un montón de situaciones, cada uno lo vive en sus áreas, ya sea para la salud, para lo que tenga que hacer, siempre están marcados en medio de unas normativas y pues uno se la pasa toda su vida volteando de alguna u otra manera para organizar. Y bueno, cuando uno también muere, las vueltas no cesan, los papeleos siempre continuarán, no solamente desde las actas que se levantan cuando el cuerpo ya está sin vida física, que es la famosa acta difunción, se me acuerda, De Defunción. función. De- con E, sí. Pues esa acta entonces te empieza a acompañar en un montón de diligencias, dependiendo donde hayas fallecido, pues tendrá una logística u otra, es muy diferente estar en una casa, estar en un hospital, que hay, digamos, una infraestructura para poner los cuerpos en un sitio mientras que se proceden legalmente. Pero las implicaciones, pues la familia es quien empieza a como afrontar, digamos, en este caso, todas esas diligencias que tú tienes que, con esa acta, qué dijo el médico, cuál fue la causa, y eso pues que si es una causa que es de alguna manera natural, si no hay implícito un homicidio, que eso es otro caos, Ajá. pero supongamos que natural, pues entonces entender esas causas y bueno, gestionar qué sigue, normalmente pues sigue ese momento de gestionar el cuerpo para que se creme o se entierre o qué se hace, pues lo que uno siente en estos momentos es como, pues además del dolor, uno se quisiera que las cosas de alguna manera terminen y terminen bien. O sea, todavía sigue como un afecto. Yo pienso que ninguna persona piensa como que va a dejar el cuerpo ahí tirado y que pase lo que pase. No, Ah, normalmente uno quiere pues que las cosas terminen bien. Pero si tú estás afiliado normalmente a una entidad privada que te ayude con la logística y demás, pues ahí hay una ayuda. Si no estás afiliado, pues hay un problema. Hay un problema porque ya bien es un tema netamente, además de lo legal, financiero. Ahorita afiliarse es costoso. En mi caso, bueno, en nuestro caso no había una afiliación. En algún momento se había dejado de pagar. Esos son unos planes que uno paga toda su vida, eh, uno nunca sabe cuándo va a pasar y la oferta y bueno, el pensamiento es nunca sabe, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Y es verdad, uno nunca sabe, pero tampoco uno nunca sabe lo que implica en costos y demás. Si una persona hoy en día se organiza y deja un aprovisionamiento para el futuro, hasta eso puede servir. El caso es que en nuestro caso no había como una afiliación, entonces eso son gastos particulares en un contexto como el latinoamericano y donde estamos, pues son montos que son elevados, no son accesibles para cualquier persona. Eso tocó pues hacerlo y ya además las decisiones, hay decisiones, bueno, se entierra, se crema y bajo qué principios o bajo qué conceptos tú tomas esa decisión. Porque en el contexto también hay unas religiones implícitas que marcan mucho esas decisiones. Y tú lo ves incluso hasta en la infraestructura física, hay una religión predominante, las personas y los administradores de estos sitios toman esa religión predominante y la ponen en adornos, en cosas, y entonces tú empiezas a ver que una pintura, que una representación, que no sé qué, y eso cala en la mente de todos y dice, no, pues hay que enterrarlo, porque la religión dice o porque se piensa que esto, no, hay que cremarlo, ¿no? Pero si se crema, bueno, y qué pasa después de la muerte? Y bueno, un montón de cosas. El caso es que a nivel de costos, pues hay uno es más costoso que otro, pero uno tiene también unas implicaciones por allá a futuro, a los 4 años vas a tener que enfrentarte con esa situación, entonces uno es pensando si de aquí a 4 años a revivir todas estas emociones que se revuelven en estos instantes, y tal vez peor, ¿cierto? Entonces, esas implicaciones siempre, esas vueltas, las personas fallecen, pero tú estás volteando, tienes que, del documento, ¿dónde está el documento? ¿De cuál es el proveedor de la funeraria? Firme, vaya, voltee, reclame.
como que tienes que cumplir la legalidad siempre, constantemente, y eso que no estamos hablando de todo lo que se viene después. Entonces, esas son como las implicaciones más allá de ese profundo dolor que se siente, las tristezas, los recuerdos. Hay un tema legal que no para y que tiene que seguir en medio de todo ese proceso. Y bueno, algo muy importante, o sea, frente a esa decisión de que es mejor cremar, pues son divididas las apreciaciones. Algunas personas no opinan en medio de su dolor, otras personas sí opinan, pero sí influye mucho el contexto y las religiones y otras veces las ignorancias. En mi caso, por ejemplo, yo no sabía todo lo que pasaba después de un entierro y es tremendo. O sea, si tú averiguas el hecho de que tú vayas a ver un cuerpo que de pronto no ha entrado en descomposición y tengas que volver a hacerle un proceso, eso es horrible. Pero eso era ignorancia, ni siquiera un contexto religioso, no era nada. Otras personas sí piensan que de pronto al ser cremado o al ser enterrado afectará de una u otra manera la resurrección o afectará su relación con la persona. Hay personas que siguen pensando que la persona está ahí, tanto que siguen cuidando de manera meticulosa qué lo adorna y qué no lo adorna, qué se viste, cómo se viste, todo. Entonces, eso sí cala. Una de las cosas interesantes en mi vida en este momento es entender qué ha dicho Dios con su palabra, entender no solamente y vivir la paz y la esperanza de una resurrección en vida, ¿cierto? Sino también los detalles y librarme del peso de unas exigencias sociales, legales, religiosas de contexto y descansar en lo que Dios ha dicho acerca de estos temas, que es yo creo que lo que vamos a hablar esta mañana. Y casi siempre terminamos echándole la culpa a Dios de todos estos problemas, de todos estos inconvenientes, de todas estas exigencias en lo económico, en lo social, en lo emocional, en lo interno, en la familia, aún hasta se han formado discusiones dentro de la familia, si interviene todo el mundo, que hagamos esto, que no hagamos esto, que hacemos esto, que quién va a pagar, que quién no va a pagar, que quién va después a sacarlo, de que quién lo va a visitar al cementerio, que quién va a cuidar en el cementerio, lo llaman a uno que está enmalezado y entonces todo lo demás. Todas esas implicaciones agravan el dolor de la pérdida. Ya con el fallecimiento tenemos un inmenso dolor, una inmensa pérdida, una emoción que lo vaya, y en ese momento tiene uno que se va a hacer. Nosotros lo que hemos analizado, estudiando, leyendo la palabra escrita de parte de Dios, eso es una situación eminentemente social, cultural, porque afecta un cuerpo sin la energía vital, funcional, natural. Es un problema tanto para la ciudad como para la sociedad. Y las sociedades y las culturas y la humanidad hemos pasado por muchas situaciones de estas desde Adán y Eva. Adán y Eva introdujeron por medio del pecado la muerte, y la muerte física, y la muerte no solamente espiritual, porque el espíritu no muere, sino la vida. El pecado, la paga del pecado es muerte. El ser humano perdió la vida. Nacemos sin vida, y nacemos sin vida porque Adán y Eva introdujeron, por medio de la desobediencia a Dios, introdujeron la muerte, no como un castigo, sino como un resultado que el Señor se lo había anunciado. No nos metamos en esos caminos de muerte, porque como resultado no solamente perdemos la vida, sino que también perdemos la vida física, cesa nuestra vida física, y ahí tenemos un cuerpo que si no le damos ubicación lógica, natural, de sanidad, en consideración a todas estas cosas, va a perjudicar a todo el mundo, a producir enfermedades, contagios, contaminación, mucho más dolor y todo lo demás.
Y entonces mucha gente nos ha preguntado, ¿y qué dice en su palabra Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué ha escrito sobre eso? Nosotros leyendo la Biblia, y cada uno de ustedes leyendo la Biblia, puede aún determinar cómo las diferentes culturas, sociedades, países, tiempos, generaciones, ha ido tomando decisiones acerca del cuerpo de la persona muerta físicamente. Entonces vemos el embalsamiento, los mausoleos, la enterrada de los cuerpos en las casas, en la construcción de sitios especiales para la cremación, con diferentes formas de cremación, en la ceniza, qué se hace con las cenizas y todo lo demás. Sitios donde ya se determinó legalmente que ya usted no lo puede enterrar en el patio de la casa, sino que tiene que ser un sitio especial, que tiene que comprar un mausoleo, que tiene que construir un mausoleo, que usted tiene que hacer, como nos contaba ahora Mauricio, toda una serie de papeleos para poder enterrar y ubicar y determinar qué se va a hacer con el cuerpo, en donde el muerto no está participando, sino los que quedamos acá sin muerte física son los que nos tenemos que encargar de qué hacemos con el cuerpo de la persona muerta, porque pues, la persona ya muerta físicamente no se encarga de su propio cuerpo, le queda al resto de las otras personas. Entonces, realmente sí es muy importante que ha dicho el Señor referente a este cuerpo. Él no ha dicho, él no es irrespetuoso, él se ha acomodado y ha determinado lo que la cultura, el momento, la sociedad, la legalización, la constitución haya determinado, como nos está diciendo Mauricio. Muchos ignoramos o ignoran todas estas situaciones legales que se tienen que hacer. Son determinantes porque aún rayan en el delito. Si usted entierra en su casa porque no tiene forma, usted no ha matado a nadie, pero no tiene forma con todas estas implicaciones, y usted viene y lo entierra en su casa sin un certificado de defunción por una persona o una entidad legalizadamente constituida para dar parte de función, usted está cometiendo un delito en ese momento en Colombia. Usted no puede enterrarlo en su casa, ni levantar las baldosas del piso y enterrarlo ahí, aunque no lo haya matado, aunque le dio un infarto pero ustedes no tienen este conocimiento, ni los recursos, ni la forma de obedecer la ley. Usted está cometiendo un delito. Y eso le puede dar hasta cárcel, multa y de todo lo demás. Y usted aparecer como un delincuente y dañarse su hoja de legal. Entonces, es muy importante que nosotros a tiempo nos enteremos de estas cosas y personalmente muchos me han preguntado, ¿pero qué dice? ¿Qué dice Dios en su palabra? De eso también vamos a hablar. Pero también quisiera escuchar rápidamente a personas que ante esta situación, qué consideraciones, qué le ha pasado, qué ha escuchado de los amigos, de la familia, y con referencia a este Dios que han dicho muchas personas que no los ha dicho este Dios ni lo ha considerado este Dios. Doctora, mientras que estaba hablando Mauricio y hablabas tú, veía es que esto hace parte de las reglamentaciones que digamos que el desarrollo del ser humano ha ido teniendo, así como se ha ido, digamos, reglamentando el tema del tráfico, el tema de cómo debe ser la parte, y ahora tú lo hablabas, es por salubridad que ha tenido que destinarse a dónde deben estar inclusive los cadáveres de las personas ya fallecidas por el tema de contaminación. Y antes del programa hablábamos eso, es cómo iniciaron antes, qué se dice, y es como una rito que las diferentes culturas, que las diferentes comunidades, que inclusive, porque yo me imagino que como se hace
este ritual funerario o fúnebre aquí en Colombia debe ser muy diferente de cómo se hace, por ejemplo, en México o como se hace en países del norte de Europa, digámoslo así. En Oriente. Exactamente, es como eso hace parte, digamos, hasta de la idiosincrasia de cada cultura, de cada país o de cada región. Eso no, porque yo por más de que lo analizo, eso no viene reglamentado ni aparece en ninguna parte en la Biblia y eso lo vamos a analizar ahorita. No ha sido determinado por el Señor los rituales. Él habla y comenta en su momento, en sus escritos en la Biblia, lo que está pasando históricamente, socialmente y culturalmente. Entonces, cuando habla de Moisés, de la cultura egipcia, ellos tenían diferentes formas de qué hacer con el cuerpo del fallecido, con la persona, a uno según la clase social, según la clase económica, según la categoría de poder o de fama o de incidencia, a unos los embalsamaban, a otros los enterraban con toda su familia vivos y con barcos y comida, y recuerden nuestros indígenas, enterraban al cadáver con la familia, con los esclavos, con las posesiones, ahí por de acuerdo con sus creencias de qué pasaba después de la muerte física y todo lo demás. Entonces, en la Biblia sí vamos viendo ese recorrido, pero porque esté descrito en la Biblia, que son hechos históricos de su tiempo, de su cultura, de lo que estaba pasando a nivel cultural y social, eso no quiere decir que Dios esté determinando, porque está en la Biblia, no, porque es que enterraron el cuerpo de Moisés, no es que cremaron el cuerpo de fulanito, no es que a Judas lo enterraron en una fosa común y todo lo demás, no, era lo que funcionaba en ese momento. Pero ¿qué ha dicho ante la muerte física del ser humano? Vamos, si alguno quiere hablar, Amán o Albanuri, para empezar, ¿qué dejó por escrito? Aparte del contexto histórico y cultural, porque realmente tenemos que entender que la Biblia no es un escrito de mitos, de leyendas, de fantasía. Tiene todo, está enmarcado en un contexto histórico, real, cultural, de unos tiempos. Entonces, es muy importante que sabemos eso de que no es un contexto religioso, no es un contexto de leyendas, de mitos, sino cuestiones históricas reales. Está enmarcada las situaciones que Dios ha revelado en su palabra. Doctora, inclusive con lo que acabas de decir es muy interesante, inclusive con lo que decía también Mauricio, con el proceso que él está viviendo en este momento, él ha podido detectar todo el procedimiento que hay a nivel religioso por muchas religiones que predominan en nuestra región, ¿cierto? Y lo que vamos a ver es justamente que dentro del texto bíblico no habla de nada de eso, lo que en la actualidad supuestamente la gente asume que es lo que considera Dios. Eso es lo que consideran unas religiones o consideran unas creencias, y aún hasta las creencias populares que nos hemos inventado muchas cosas, y no es que lo haya dicho determinadas religiones, sino hasta el mismo movimiento cultural popular. La gente dice, no, pero ¿por qué vamos a hacer eso? No, nosotros vamos a hacer esto y se va a hacer esto. Y se reparten y se comunican por las redes sociales. Oye, usted, ¿por qué no vaya al entierro de su papá? No vaya al entierro de su papá. ¿Cómo? Eso no es posible. Usted es un desalmado, y le ponen unas cargas totalmente. Pero lo más grave es que lo colocan a nombre de Dios. No, pero es que Dios dice en su palabra, es que si usted tiene que hacerlo, porque es que eso viene de parte de Dios. Entonces, eso es lo fundamental que nosotros estamos aquí aclarando. Gracias. Y siempre se lo repito en los programas, dejó su palabra escrita. Doctora, yo personal. No, iba a comentar que de lo que dijo Mauricio hace un momentico, la carga que se asume cuando una persona muere siempre es muy fuerte, y eso lleva a tener que tomar decisiones muy rápidas y efectivamente... Sí, porque tú no puedes permanecer con el cuerpo 10 días, 20 días, un mes. No, el tema es ya.
Y eso pues sumado a que hay una tristeza y un dolor en la familia, pues, empezar a tomar. Y lo más fácil es hacer lo que todo el mundo hace, hacer lo que la tradición hace. Eso es lo más sencillo. Incluso a mí me tocó, pues, digamos que yo vi esa situación hace 17 años, 18 años más o menos. Lo más fácil es, uno llega y en la funeraria le dicen, tranquilo, nosotros aquí hacemos todo. Entonces la funeraria organiza la sala de velación, casi que escoge el cofre y hace esto. Entonces ya hay como un procedimiento muy establecido que es social. Ya hace un ratico leíamos un poquito como la historia de las cosas. Leíamos que en los tiempos antiguos había esta gente que tenía el rol de llorar. No, y en la actualidad todavía. En las costas colombianas todavía hay el oficio de las lloronas. Sí, entonces había gente que tenía el rol de ir a llorar o a dar gritos, no sé, pero ya era como un estilo aceptado social, culturalmente, de cómo se llevaba el proceso. Y ahora mismo nos enfrentamos nosotros. Y el que rompe un poquito con esa tradición se ve como, venga, señalado, como es que a él no le importaba el muerto. Porque todavía consideran que es una forma de manifestarle o expresarle algo a él. Algo que decía Mauricio muy importante, porque también lo viví, es la tranquilidad de uno saber la condición en la que está esa persona que fallece. Por eso, cuando uno tiene la tranquilidad de que es una persona que va a resucitar y que está con vida, es muy diferente como afronta ese proceso. El dolor. A cuando hay incertidumbre. Obviamente hay un dolor, porque nosotros no fuimos creados para... En ambos casos hay dolor. Pero es muy diferente a cómo se enfrenta y cómo se afronta. Entonces, para mí lo que quedó claro es que este tema del entierro es un factor de los que sobreviven. De los que sobreviven y para el consuelo de los que sobreviven y para ellos cómo se sienten frente a su actuación. Pero no es un tema de cara al que murió, porque el que murió, ya murió. Albanuri, ¿vas a decir algo? Sí, les quería compartir así cortico la experiencia que vivimos nosotros, por ejemplo, con mi papá, que hace ya 2 años se fue. Y pues lo primero es la tranquilidad de que se fue con vida eterna, ¿cierto?, en el Señor. Pero se los confieso, personalmente fue muy refrescante para mí la época en la que murió, porque fue en la época de pandemia. Yo siempre temía muchísimo ese momento y yo decía, no quiero vivir ese momento donde muchas personas van a querer opinar, van a querer decir, van a querer estar haciendo muchas prácticas que, como Mauricio bien nos compartía, inclusive los lugares ya los tienen definidos, las diferentes prácticas, los diferentes cosas que hacen, ritos alrededor de una persona que fallece. Y que para mí es muy claro ahora en el Señor que es una persona que ya no está ahí, ¿cierto? Que es el cuerpo, y como dice en Génesis 3:19, dice, porque hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces yo teniendo todo eso muy claro, cuando mi papá falleció, recuerdo que nos llamaron de la funeraria y nos dijeron, no se preocupen por la situación de pandemia, lo único que podemos hacer es recoger el cuerpo, lo cremamos y les entregamos las cenizas en 2 o 3 días. Esperamos que no tengan dificultad, no podemos hacer ningún rito. Pues les confieso que para mí eso fue un alivio muy grande. No exponernos nosotros a cosas que no son necesarias y que el Señor nunca las ha nombrado de hacerlas. Ni exponer a otras personas, ni tampoco tener que estar uno con personas definiendo por qué no lo hacemos. Y creo que, y muchos me llamaron a decirme qué pesar, que no pudieron hacerle nada a su papá. Y al contrario, yo les podía manifestar a esas personas y poderles manifestar en ese momento es que mi papá ya no está ahí, ese cuerpo ya se va a convertir en polvo y mi papá tiene perdón de pecado, salvación y vida eterna. Él va a resucitar, el Señor lo va a resucitar, él ya murió, ya se fue, pero el Señor va a volver y lo va a resucitar, y en este momento él está en un lugar mejor, ya no está postrado en cama como está. Entonces fue una oportunidad de manifestarle a muchas personas lo que significaba la condición de una persona cuando cree en el Señor Jesucristo, morir. Y cuando no cree también qué puede pasar, que inclusive ninguno de esos ritos podía
ayudar en nada. Si una persona muere y todos los ritos que se le hagan no van a ayudar en nada para la condición en la que se va, si se va con vida eterna o con muerte eterna, esa condición no va a cambiar por los ritos que se hagan. Entonces, la verdad, para mí fue como un regalo, la verdad lo tomé como un regalo, cómo se dieron las cosas, en paz, en tranquilidad, sin tantas cosas que no tenían que hacerse, y muy tranquilo para la familia y para todo, poder entender que ahí no estaba mi papá, en ese cuerpo no estaba él, que ni siquiera en las cenizas pues ya era polvo, ya era tierra, porque el Señor lo dice en su palabra, eso ya es tierra, y luego resucitará ese cuerpo, porque el Señor dice que la resurrección es del cuerpo, pero el espíritu está, y está en un lugar mejor y está en una mejor condición en este momento. Y no tiene comunicación con nosotros, lo que quedamos. Eso me parece también súper importante entender que en este momento, porque eso me decían las personas, pero es que qué bueno hacer cosas por él. Yo les decía, no, es que ya lo que se tenía que hacer se hizo, Sí. fue presentarle al Señor Jesucristo. Él creyó estando aquí en esta tierra, él creyó y aceptó al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, se fue con vida eterna, y ya yo comunicación con mi papá no voy a tener nunca hasta que él vuelva, hasta que el Señor Jesucristo vuelva y lo resucite. En este momento no tenemos ninguna comunicación con él, entonces yo poderle explicar eso a mi familia. No vamos a tener comunicación con él, él no va a escuchar nada de eso que ustedes quieren hacer. Entonces, de verdad que fue en medio de la tribulación que se vive de la muerte, fue una situación de tranquilidad, de reposo, saber que no estábamos haciendo unas prácticas que no son necesarias y que el Señor en ningún momento habla de ellas. Si me permiten ahí una cosa, es que algo que estoy experimentando en este momento, bueno, y aquí una aclaración, o sea, que ahorita se mencionó, y yo sé que el equipo de trabajo que estamos acá, con mucho amor y con un profundo respeto, estamos hablando de eso, o sea, no piensen que como que tan oportunista todo, no, si alguien lo está pensando, no, para nada. Lo mismo, como esto está sucediendo en este instante, o sea, yo salgo de acá también a continuar con esa situación, tampoco es un irrespeto, porque ahí había, pues hay mucho amor, todavía lo hay, ¿cierto? Entonces, pero lo que yo he venido entendiendo es que la manera como los seres humanos empezamos a hacer estas prácticas determina lo social, lo cultural, o sea, como que va creando una realidad de un espacio, de un mundo. El hecho de que ahorita más mencionaba que la velación, ¿cierto? Vienen los rezos que mencionaba Albanuri, pero también hace tiempo había momificación y había embalsamiento, y también hay estatuas después de, ¿cierto? Hay personas que levantan, y eso todavía construye como un relacionamiento de la relación con esos difuntos que tiene una cultura. Yo creo que ese tipo de cosas que se realizan sí van como calando en una construcción de un mundo. Es como la semiótica de la vida, por así llamarlo, como que tú entiendes una realidad y eso se exterioriza en el lenguaje, y se construye bajo el lenguaje porque las personas empiezan a hacer y a decir cosas de que la paz, que la gloria, que lo tenga, que en el reposo, y tú vas haciendo un proceso de duelo basado en esa construcción de que cuáles son esas palabras y lo que piensa la gente, y lo que además en esa olla, en ese gran condimento de todo, un montón de ignorancias, de cultura, de tradiciones, de religión, se va construyendo cómo tú afrontas el duelo y demás. Yo creo que es muy interesante y es muy importante saber cómo es la construcción también basada en el lenguaje de Dios, o sea, cómo Dios ve las cosas que dice y cómo se construye, porque tú empiezas a interiorizar esa palabra y uno puede escuchar un Albanur y una man que dice, no, yo me refresca porque está con vida, porque, cierto, no quería vivirlo, pero estoy bien. Entonces esa construcción basada en lo que Dios ha dicho también determina una relación con el resto de las personas y va determinando un comportamiento, va determinando una forma de ver la vida, de vivir, y eso es muy importante porque finalmente estos rezos y cosas es como tratar de seguir ligado y tener una relación con la persona
difunta, pensando que está en un estado, que está en una situación, pero que ya no está. Y de verdad que uno dice de afuera, cuando tiene las emociones más calmadas, uno dice, eso qué raro, pero cuando uno está viviendo eso en ese momento, uno, el ser humano como que de alguna manera sí se siente jalonado a eso, A como que no. mantener. Exacto, hay una cosa en la carne que aunque yo siempre veía en las películas cómo la mamá puede abrazar el hijo muerto y lleno de... No, sí se siente ese deseo. Y ahí hay algo que usted siente que no importa. Entonces hay como quiero un vínculo, quiero una relación, pero ¿cómo se hace ese vínculo y esa relación y entender qué ha dicho Dios? Eso es crucial, porque si no vas a también mantener atado el resto de tu vida con unos vínculos que son mentirosos, que son falsos o que Dios no ha Es dicho una por ningún irrealidad. momento. Exacto. Entonces, por eso la palabra de Dios sí es determinante. Por eso la palabra de Dios, por lo menos en nosotros que damos testimonio de ella, sí surte un efecto diferente, que es lo que yo invitaría a las personas. Yo les digo, o sea, la palabra de Dios en mi vida sí surte un efecto y un comportamiento y un pensamiento diferente, y yo los invito a que la conozcan y la lean porque esa es, como dice Albanuri, refresca aún en medio de tanto dolor. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos ante la muerte física que ha dicho Dios y ha dejado por escrito. Hay uno que me parece muy interesante y dice en Hebreos 9:27, dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿cierto? Morimos una sola vez, pero el Señor nos va a resucitar para ese juicio. Doctora, y también pues, hay algo importante de lo que veníamos hablando, es en Romanos 5:21, que dice, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo digo por lo que acabábamos de hablar de que a la final hasta la muerte tiene solución. La Ajá. solución es en la resurrección que vamos a tener de la mano del En Señor. Cristo. Y tiene solución De en la mano Cristo. del Señor, exacto. ¿No? Que muchas veces oímos, no, la muerte no tiene solución. Sí, sí, Dios dio la solución, en Cristo dio la solución, porque introdujo, Adán y Eva introdujeron la muerte, y el Señor Jesucristo introdujo la vida y la resurrección. Sí, también, y eso, también si seguimos con 1 de Juan 5:12, dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, que la muerte y la vida van más allá de la existencia. Más allá de la existencia. Hay uno en Apocalipsis que inclusive alguna vez discutían de eso varias personas, miembros de mi familia, pero pues lejanitos, tíos y eso, de cómo sepultar a una persona, si mejor cremarla o tal cosa, y decían, no, pero es que cremarla no porque se descompone. Entonces alguien les decía, bueno, ¿y entonces qué pasa con alguien que se desintegra en un accidente? ¿Qué pasa con una persona cuando, cierto? Entonces, Que se quema. Que se quema, una persona que se ahoga, una persona que se le destruye su cuerpo. Entonces, poder entender que realmente, aunque es muy doloroso, pero todos vamos a terminar en polvo, como dice el Señor, y Él nos va a resucitar en este cuerpo, que me parece una cosa maravillosa. Él nos creó del polvo, nos creó de la nada, y Él tiene la capacidad de volvernos a dar este cuerpo, ¿cierto? Que me parece muy especial. Y eso está en Apocalipsis 20:13. Imagínate, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, que es lo que el Señor, o sea, todos los muertos, estemos en la condición en la que estemos, el Señor nos va a resucitar. ¿Cuál es la diferencia y lo que veíamos ahora? Unos vamos a resucitar con vida eterna, que eso es lo que realmente nos debería de preocupar, más que cómo terminamos en esa última etapa, digámoslo, sobre esta tierra, si va a ser cremado, si va a ser... Más que eso debería de interesarnos es cómo vamos a resucitar, si muertos eternamente o vivos eternamente. Creo que es como lo
lo que deberíamos de pensar. Y ahí, aprovechando lo que está diciendo y leyendo, y que ha dicho Dios, tenemos que canalizar que el ser humano no va a desaparecer, por mucho que muera y de la forma como lo entierren, o lo cremen, o lo embalsamen. Todo ser humano fue creado con existencia permanente, con existencia eterna. Ningún ser humano va a desaparecer. Por mucho que lo entierren, por mucho que lo maten, por mucho que se muera, porque todo ser humano va a resucitar. Y la resurrección es del cuerpo unido a su propio espíritu. Mi espíritu humano no le ha pertenecido a otros cuerpos. Mi espíritu humano le pertenece a este cuerpo. Y en la resurrección va a resucitar este cuerpo con este espíritu funcionando. Porque el espíritu no desaparece. Entonces desaparece, se descompone, se vuelve polvo el cuerpo, pero ese cuerpo va a resucitar. Y lo vemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Resucitó con su cuerpo y sus discípulos lo tuvieron que reconocer con su cuerpo. Él no resucitó en el espíritu. Entonces, creo que con anterioridad hicimos un programa que se llamaba también, que estuvimos hablando de eso, pero desde otro punto de vista, de la paz del Señor, que descansó en la paz del Señor. Muchas personas, por el hecho de morir físicamente, no han descansado, ni están en descanso, porque están allá, su espíritu en vida, ante una expectativa desastrosa de muerte eterna, eternamente muerto, sin vida. Eso es muy importante, porque la mayoría dice, no, es que descansó, y encima descansó en la paz del Señor. No todas las personas que mueren físicamente han descansado en la paz del Señor, ni tienen paz, ni están en paz, están en una profunda agonía, porque ya saben que eternamente van a ir a un sitio donde ellos puedan seguir existiendo en muerte. Eso es muy doloroso. Y eso es lo que debiéramos entender. Y que mientras estén aquí, que tengan existencia física y estén sobre la tierra, nosotros presentarle al Señor Jesucristo. Y nosotros entender esto. Que el Señor Jesucristo es la vida y es la resurrección en vida y en eternidad. Y ya eso está determinado. Ya está determinado. Entonces, más que conocer estas situaciones dolorosas, es uno poder llevarle al Señor Jesucristo a las personas. Hay personas que dicen, bueno, estaban hablando de cremación y estaban hablando de entierro y estaban hablando de yo no sé qué más y de leyes y terminan en religión. No hemos terminado en religión, hemos terminado en una persona. Dios que se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz y introdujo la resurrección del ser humano. Entonces yo no sé por qué siempre que hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de Dios o hablamos de la Biblia, la gente dice, ah, ya me vas a hablar de religión. Recuerden de que no habla de religión, no la escribió ninguna religión, no fue desde el punto de vista de ninguna religión, ni antigua ni moderna. Aunque las religiones lo usen y la usen, pero no es producto, es el Espíritu Santo el autor. Y es Dios hablando sobre los temas que nos competen a los seres humanos, en su misericordia y en su amor, que el ser humano tenga vida, porque nos creó con vida y el ser humano la comprometió voluntariamente e introdujo la muerte. Por eso un ser humano, una persona, como el Señor Jesucristo, un hombre, introdujo la resurrección y la vida. Eso es lo importante. Y que todos, y nuestro interés es que todos nosotros resucitemos, no que impedir que muramos físicamente. Mucha gente a veces me decía, ay, yo pensé que ustedes los que creían en el Señor Jesucristo y tienen vida eterna no iban a morir físicamente. No, a todos los seres humanos nos introdujeron la muerte.
O que no nos duele, doctora, y con Ajá, o que no nos duele. Yo nunca he tenido que pasar por una experiencia de esas realmente, no he tenido la experiencia de... Allegados. Exacto, que no, de pronto sí allegados, pero no personas a las cuales para mí yo tenga afectos hacia ellos, pues digamos de mi papá, de mi mamá, de una hermana, como sé que lo ha vivido en su momento Albanuri, ¿cierto? Que hemos estado cercanos, pero ahorita cuando Albanuri hablaba de cuando pasó lo de su papá, y yo pues trato es como de pensar en las personas que normalmente no conocen del Señor, porque si aún los que conocemos de esta persona que tú nos acabas de presentar, del Señor Jesucristo, siente este dolor, como lo decía de Mauricio, que entiende. Entonces yo analizaba lo que contaba Albanuri desde su experiencia, desde su dolor, y ella dice, no, para mí fue muy bueno que pasaran esas circunstancias, porque sé que eso ya es carne, y ella decía, porque yo sé que ahí ya solamente hay polvo, ya no está el espíritu. Luego Mauro cuenta su historia, yo decía, es una línea muy estrechita, muy cortita, o sea, como algo que casi uno no alcanza ni a percibir entre el conocimiento de que allá solamente hay polvo o materia y entre los afectos. Entonces pensaba, la única manera de yo poder manejar esa situación de conocimiento en que allá ahí es carne y que el amor que tengo por, como me dice mucha gente, no se meta con mis muertos, es el Señor Jesucristo. Yo ahorita no es que los escuchaba a ustedes, porque como yo no he vivido esa experiencia, nunca la he tenido cerca a mí, pero entonces decía, porque cuando yo le hablo a las personas, en algunos momentos me dicen, no se meta con mis muertos porque sé cómo usted me va a decir a mí que mi mamá ya no está ahí, y yo poder comprender que es que ahí ya no está su espíritu, pero es que ahí estoy viendo su cuerpo del ser amado, como lo decía Maura ahorita, porque uno busca como esa conexión. Entonces decía, la única manera de poder tener consuelo, de tener esperanza, de mitigar, porque ya inclusive Amán lo dijo al principio, no fuimos creados para soportar la muerte física, eso no está en nuestra condición, por eso siempre es doloroso y siempre duele cuando hasta una mascota que uno tenga en casa se muere, ¿cierto? Entonces yo decía, lo que tú dices ahorita es muy interesante de que no es religión, estamos hablando de una persona, del Señor Jesucristo, que es a partir de quien podemos inclusive mitigar el dolor que produce la muerte de estas personas que uno ama. Doctora, pues de todo una cosa que es bueno dejar claro es que el hecho de que haya un consuelo no implica que no duela, ¿cierto? O sea, el dolor es grande y para mí eso tiene una explicación, incluso la vemos en Lucas, ya lo vamos a leer porque es que nosotros no fuimos creados para morir, la muerte es un hecho que no estaba en nosotros, pero también hay una solución, es que por otro hombre entró la resurrección, como dijo la doctora hace un momentico. Entonces en Lucas 24:36 dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ves que un espíritu no tiene manos. Pero que me perdí. Mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces, o sea, si hay un consuelo, va a haber resurrección. Y esa resurrección entra por el Señor Jesucristo. Pero son separar las dos cosas. Yo creo que cuando uno pasa el dolor, esa esperanza es lo que le ayuda a desaferrarse a lo que mucha gente se mantiene aferrado, que es a tratar de mantener una relación con un ser que ya no está. Pero para uno es más fácil desaferrarse de eso porque tiene claridad del estado en el que está y de lo que va a pasar. Y esa ilusión de que lo vas a volver a ver, ¿cierto? Porque no es ni siquiera que uno olvida o como que la persona no le importa, no. Es esa esperanza y esa certeza de que lo vas a volver a ver porque creyó en el Señor Jesucristo. Voy a leerles 1 Corintios 15:12. Y antes quisiera aclarar eso, que muchas personas dicen que los que tenemos en Cristo y estamos consolados, no lloramos. Ahí donde ustedes están viendo a Mauricio está llorando. Y varias veces ha tenido que limpiarse los ojos y el profundo dolor que tiene, sabiendo que su papá
va a resucitar y lo va a volver a ver en vida. Amén. Y también le damos gracias al Espíritu Santo porque sé lo que se siente en ese momento. Y uno por fuera, o sea, es una cosa muy tenaz y Paula lo describió súper bien. Es una línea súper estrecha entre esa fortaleza y esa esperanza y esa confianza que tienes, pero esa tristeza y ese dolor porque esa persona no está acá, pero tenemos la esperanza de que va a estar. Y esa labor sí la hace muy bien hecha el Espíritu Santo, que es lo que le pedimos en este momento, que sea dando esa paz que sobrepasa entendimiento a Mauricio, que sea abrazándolo, fortaleciéndolo y dándole esa certeza. Eso sí lo hace muy bien el Espíritu Santo y eso sí lo puedo yo dar fe de eso y sé que Mauricio en este momento también lo está sintiendo. Voy a leer 1 Corintios 15, 12 y dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para que esta vida si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, eso me parece espectacular, también por un hombre, que es el Señor Jesucristo, vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No, doctora. Ya le entra la emoción al Banuri y también por eso sé que Mauricio en un momento apagó la pantalla porque también le entra la emoción. Ha sido un programa muy, le escribía inclusive a ellos, un programa muy complejo porque es muy de mucho poder, muy conmovedor, muy difícil. Pero inclusive, doctora, mientras que leía al Banuri, también pienso en las personas que están en este momento pensando en ese ser querido que no van a volver a ver porque no creyó en el Señor Jesucristo. Listo. Es muy difícil porque la gente dice, pero entonces, ¿qué pasó con mi mamá? No puede ser que usted me diga... Lo van a volver a ver, pero sin vida. Todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Es una frase cierta, pero muy dura de pronunciar para los que tienen esa expectativa, que tienen una expectativa. De mucho dolor. Pero ya no pensemos en los que ya murieron. Pensemos en lo que todavía tenemos alrededor. Miren a su alrededor los que todavía no han muerto físicamente para que tengan vida. Y ese es nuestro interés, que cada uno de ustedes y compartan el link de estos programas para que cada uno conozca al Señor Jesucristo, no a una religión, sino a una persona, al Señor Jesucristo, que murió, resucitó y está vivo, siendo Dios hecho hombre para venirnos a salvar, a dar perdón de pecado, a dar vida y a resucitar. Introdujo la resurrección para todo ser humano. La diferencia está que cuando resucitemos, resucitemos con vida o resucitemos sin vida. Pero el ser humano fue creado con existencia permanente. Ningún ser humano va a desaparecer aún hasta los que no alcanzaron a nacer. Figúrense, todos esos que no alcanzaron a nacer van a resucitar porque son personas humanas que no alcanzaron a nacer, pero son personas humanas. Eso es todavía mucho más doloroso a personas que les impedimos que nacieran y que conocieran al Señor Jesucristo para que resucitara, porque también van a resucitar. Así es, Doc. No sé si alcanza a leer este último. En Juan 11:25 dice el Señor Jesucristo:
yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Eso es sumamente importante. No sé cómo andamos de tiempo o si alguien quiere compartir algún otro. Nos quedan 3 minuticos y yo creo de todos modos, doctora, que es bueno leer este versículo de Deuteronomio 8:3. Perdón, no es Deuteronomio 8:3, es Deuteronomio 18:10, que dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque esa es una gran mentira y ninguna persona humana que ha tenido la muerte física tiene comunicación con nosotros, ni se entera de lo que está pasando aquí, ni nos escucha, ni nos ve. Eso es, yo no sé por qué nos metemos en estas mentiras que le hablamos al cadáver como si nos estuviera oyendo. Lo que nos decía Mauricio es una forma como de evitar enfrentarnos a la muerte física, y entonces nos creemos nosotros mismos esta mentira y consultamos y hablamos y nos dirigimos al muerto y ponemos hasta el muerto como protector de nuestra vida y que nos está cuidando, y lo decimos de muchas formas. Es que yo tengo una estrella allá en el cielo que me está cuidando y es mi tío, mi papá, mi mamá que ya murió, pero me está cuidando. Eso no es cierto. Ellos no tienen comunicación con nosotros, que puede ser otro programa. ¿Por qué no tienen comunicación con nosotros, ni nosotros con ellos? ¿Alguien que termine este programa? No, pues me hubiera gustado que lo hubiera hecho Mauricio, pero no, esperamos que este programa sea de mucho consuelo para nuestro amigo Mauricio, que lo amamos mucho y sé que él ama mucho a su papá, y que también sea de consuelo para la gente que en este momento está pasando por situaciones de este tema, de este tipo, o recién, que el Espíritu Santo los consuela a todos ustedes, y bueno, a creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Dios para poder tener vida eterna, perdón de pecados, salvación. Un abrazo para todos y excelente día. Y todos le mandamos a Mauro un abrazo y lo amamos. Así es, mi Mauricio. Chao. Sí, chao. Chao. Chao.